Entonces vamos allá entonces, chicos, ¿eh? Vamos allá, tengo para ver un video de México, ¿ok? Por favor, les pido respeto. No quiero que se rían cuando les diga qué vamos a reaccionar de México hoy, ¿ok? Por favor, se los pido, chicos. No se rían, ¿ok? No se rían porque me interesa mucho ver el video que vamos a ver hoy. De verdad, chicos, ¿eh? De verdad. No se rían con lo que vamos a ver hoy. Gracias. Gracias. Señores, en su momento hemos reaccionado a la selección mexicana en modo Prime. Y a mucha gente le gustó el video. Y yo en ese video decía que para mí México era una selección histórica de los mundiales. Juega todos los mundiales, siempre llega a octavo de final. Algunos dicen no llega a cuarto de final. A ver, México ha llegado a cuarto de final en dos ocasiones. En el 1970 y en 1986. Y de hecho estuvo muy cerca de jugar una semifinal. Pero siempre pasa a la fase de grupos, siempre compite. Es una selección que juega todos los mundiales. De hecho, la selección que más partidos perdió en la historia de los mundiales. Que algunos dirán, no es una buena estadística esa. Pero quiere decir que también es el que más jugó, porque el equipo que más perdió partidos en la historia del Champions es el Real Madrid. Si bien no es lo mismo el Real Madrid que México, creo que perder mucho también hace que vos compitas y juegues mucho. A lo que voy es que hoy vamos a ver un video particular de la selección mexicana. Algunos creen que la selección mexicana es grande, otros creen que la selección... Algunos creen que la selección mexicana es grande, otros creen que la selección mexicana es chica. Hay muchos mexicanos que sienten mucho orgullo por su país y algunos creen que México puede ganar este mundial. Hay mexicanos que creen que México puede ganar este mundial, aprovechándose la localía y con el equipo que tiene. A ver, en el fútbol todo puede pasar. Creo que hay mexicanos... a ver, hay una mala imagen del mexicano que supuestamente se cree más de lo que es. ¿Y quieren que les diga algo? Con todos los mexicanos que yo hablé, que saben mucho de fútbol, todos me dicen que la selección mexicana no es tan buena, que no están en un buen momento, que ellos saben que no son tan buenos. O sea, el mexicano para mí no es lo que te ven en las redes sociales. No porque haya 3 o 4 mexicanos que agranden a su selección y crean que la selección mexicana es la mejor de la historia, todos son así. Hay muchos mexicanos, de hecho, fanáticos de Messi, muchos fanáticos de Barcelona, muchos que saben que México no es una selección top histórica o top actual, pero de todas maneras, hoy vamos a ver un video que justamente a ese mexicano objetivo capaz le pueda doler, porque hoy, chicos, siempre se ha hablado de la maldición de México en mundiales. De cómo puede ser que una selección quede tantas veces eliminada en octavos de final de manera consecutiva. Si no me equivoco, fueron 7 de manera consecutiva hasta que la rompieron en Qatar, quedándose fuera en fase de grupos. En el 86 México, como dije, llegó a cuarto de final. Del 90 hasta el 2018 México siempre quedó fuera en octavos de final. Me parece una particularidad ese dato, pero... ahora vamos a reaccionar, chicos, y creo que todo el público mexicano va a reaccionar conmigo, capaz un poco emocionado o llorando. Hay momentos del video feliz, hay momentos del video triste, y le pido por favor a toda la gente que no es mexicana que no se ría en el chat, porque esto es un video para acompañar a mis hermanos mexicanos, no para burlarse. El que se ría lo voy a banear, porque yo soy agradecido al público mexicano que tanto me consume y tanto los quiero. Señores, vamos a reaccionar a todas las eliminaciones de México en mundiales, del 1994 hasta el 2022. Vamos a analizar en cuál estuvo más cerca. Vamos a reaccionar a toda... Nada, no se puede, nada, pero vale, ayúdenme, boludo. ¿Por qué me putean los mexicanos? No, boludo, no. Mirá, fuera de joda, a ver, chat, un segundo. Aplaudan si crean que México estuvo cerca de ganar el mundial desde el 94 hasta la actualidad, donde vamos a repasar justamente todos esos mundiales. Alerta si creen que México nunca estuvo cerca de ganar un mundial, y lo más cerca que estuvo a ganar el mundial fue en esta imagen. Bueno, la mayoría pone alertas. A ver, México sí estuvo cerca de ganar el mundial, chicos, sí estuvo cerca, si no, miren esta foto. Acá sí estuvo cerca, miren. Acá se ve la bandera de México flotando en el aire, porque ese mundial se hizo en México. Y bueno, Maradona con la Copa del Mundo. O sea, ¿qué tanta separación hay entre el mundial y la bandera de México? No hay mucho, chicos. Eso fue lo más cerca que estuvo México del mundial, pero es México, chicos. Hay que respetar siempre a México. Así que vamos a ver este video con mucha objetividad. Y vamos a ver todas las eliminaciones de México en los últimos mundiales. Con mucho respeto. El quinto partido siempre ha sido la barrera, el objetivo, la frontera que nunca podemos cruzar. Acá sería el sexto partido, porque hay 16avos. Yo quiero ver a México, lo puedo decir. En este mundial se van a reír con lo que voy a decir. Alentaré por México.
En este mundial quiero que México llegue a los cuartos de final. Los proyectos se inician con esa única meta, llegar a los cuartos de final en un mundial. En el proceso se han caído muchos directivos, entrenadores, seleccionados, federativos, todos. Sí, no somos la gran selección. Sí, hemos sido mediocres, pero muchas veces hemos estado tan cerca que vale la pena repasarlo. A ver. Esta es la crónica de todas las eliminaciones de la selección mexicana medianamente tomado forma. Nos salta la crónica de todas las eliminaciones. Vamos chicos, aplausos. De la selección mexicana en Copas del Mundo. Nos saltamos la época de las cavernas para llegar a cuando ya éramos medianamente relevantes. México ya era relevante en el 94, a ver. En la Copa de Estados Unidos en el 94. Claro, eran casi locales, boludo, estaban al lado. Cuando el Tri ya había tomado forma, con una base de jugadores interesante. Con esos canteranos de Pumas que se destacaban por sus vestimentas, por su liderazgo en defensa o en el centro del campo y el delantero, porque incluso había seguido los pasos de Hugo para irse a Europa y llegar al mismo equipo que el macho, al Atlético de Madrid. El entrenador justamente era el que formó a todos esos universitarios, el doctor Miguel Mejía Barón. Hizo campeón a los Pumas en el 91. Los Pumas son un equipo muy histórico de México. Y a un solo año de empezar el Mundial, tomó a la verde. Debutó en una Copa América en la cual de la mano de Saguito, de Hugo Sánchez o de Beto García Aspe pasaban de los sudamericanos. Eliminaron a Perú en cuartos. En las semifinales se cargaron a Ecuador. ¡Qué bien! ¿Llegó a la final en serio? A los locales ante toda su gente y así se situaban en la final de la Copa América. Desafortunadamente el Coco Basile, la Argentina era nuestro rival. Comandados por Batistuta, quien le hizo un doblete a Jorge Campos y no pudieron con la albiceleste. Qué lástima porque esta es una de las 16 Copas América que tiene Argentina. Creo que no nos cambiaba nada darle esta Copa América a México. Una pena, pero bueno, un doblete de Batistuta hizo que México pierda esa final. De todas maneras, llegar a la final de la Copa América es muy valioso. Acá quiero aplaudir a los mexicanos porque no cualquiera llega, la verdad, de verdad se lo digo, de verdad. Aún así, se llevaban un grandísimo debut con Mejía Barón. Para un mexicano puso en el chat, la neta, lo de siempre. ¿Para cómo que lo de siempre? Para en México, lo de siempre es perder con Argentina. No, pará, amigo, nos han ganado, No digas eso, amigo, no me gustó ese comentario. Mira, te voy a subir en ánimo, amigo. Historial México versus Argentina. ¿Vos te pensás que nunca nos ganaron, amigo? Mira, todos los encuentros, México es Argentina. Mira, amigo, mira. Mira, amigo, mira. Tenés Qatar 2022, 2-0 Argentina, bueno. Amistoso 2019, 4-0 Argentina, bueno. Amistoso 2018, 2-0 Argentina, bueno. Amistoso 2018, 2-0 Argentina, bueno. Amistoso 2015, 2-2, bueno, empatamos. Octavo de final 2010, 3-1 Argentina, bueno. 2008, amistoso, 4-1 Argentina, mierda. Semifinales Copa América, 3-0 Argentina 2007, bueno. Octavo de final 2006, 2-1 Argentina, bueno. Semifinales de la Copa América. Y ganó Argentina por penales, bueno. Amistoso 2005, 1-1. Argentina-México, fase de grupos, Copa América. Ganó México. Mirá, ves, amigo, ves, mirá. Ves, mirá. 11 de julio del 2004. No fue hace tanto, amigo. Fue hace solo 22 años. Fase de grupo de una Copa América que después terminó Argentina, boludo. No terminó Argentina después, Fase de grupo de una Copa América, boludo. 1-0 México. ¿Ves lo que te digo, amigo? También después perdiste, pero no. O sea, no. Es mentira eso de que Argentina siempre le gana a México. Esto lo acabo de demostrar. México le ha ganado a Argentina. No hay que tirarse abajo, hermano mexicano. ¡Viva México, güey! ¡Viva México! Albiceleste. Aún así, se llevaban un grandísimo debut con Mejía Barón, subcampeones de Copa América. En ese mismo verano jugaron la Copa Oro, en donde fueron lo más aplastante que jamás se ha visto con nuestra camiseta. 9-0 a Martinica. ¡9-0! Con 7 goles anotados por Saguito. 8-0 a Can. ¡Pará, amigo! 9-0 y 8-0. Mexicanos, ¿qué tanto se festeja en México la Copa de Oro? Pregunto en serio. México sale campeón de la Copa de Oro. ¿Se festeja en las calles? De verdad pregunto, Porque México es la selección más grande de CONCACAF y capaz ni festeja la Copa de Oro, porque, no sé, fuera de joda, no se festeja tanto, ¿no? Mira vos, tendría que jugar la Copa América México todos los años que se juega. Nada. 6-1 a Jamaica en las semifinales. Y en la final, en el Azteca, ante 120,000 espectadores, le pusieron un 4-0 a los Estados Unidos. Igual para un 4-0 a Estados Unidos sí se festeja, me bancan. Es su clásico rival, le está ganando una final 4-0, fueron más de 100,000 personas. Este partido para mí sí se habrá festejado, seguro. A nuestros acérrimos rivales.
Todo marchaba de maravilla y así es como llegaba 1994. Pues de verdad, México llega muy bien a Mundial del 94. Ahora tengo intriga de cómo le fue. Con Luis García o Saguiño como los referentes de ataque, combinados con la experiencia del macho, de Hugo, que a pesar de ya tener 35 años y que ya no estaba en el Real Madrid, era Hugo. Era uno de los mejores Mira, Hugo Sánchez, papá. delanteros de la época. Jugadorazo. Debutaron en Washington, D.C. ante la selección noruega y Para hacer una idea, esto lo digo en serio, no es fake. Son pocos, pero hay mexicanos que creen que Hugo Sánchez fue mejor que Maradona. De verdad, te sacan las estadísticas y demás. Te dicen, Hugo Sánchez es mejor que Maradona. Para que vean lo bueno que fue Hugo Sánchez y lo arriba que está en México. para sorpresa de todos, aquí el momento positivo que llevaban se caía. Perdían en los últimos minutos ante los europeos y se ponía en riesgo la clasificación. El segundo duelo en Orlando ante Irlanda, partido clave, fundamental y es el mejor momento en toda la carrera del doctor. Luis se despachó un doblete y con ¡Qué bien! 2 goles se le pudo ganar a los de la hoja del trébol. Dejaban todo para el último encuentro, para el Ganar o ganar contra Italia. partido con Italia. Aquí las cosas no pintaban nada bien, dirigidos por el mítico Arrigo Sacchi, con el gran Roberto Baggio Italia que después llega a la final, boludo. portando la 10 en la espalda, con Costa Curta como su defensor central, acompañado por el Capi, Paolo Maldini. Las Wow. esperanzas eran bajas, prácticamente nulas, y abrían así, con gol de los italianos. Lo normal, pero esto significaba quedarse fuera. Y cuando menos lo esperaba Sacchi, desde fuera del área, Marcelino Bernal soltaba un derechazo y empataba el duelo. Tremendo esto, boludo. Lo empató. Si resistían, si conservaban el marcador, podrían clasificarse y hasta como líderes. Esa noche es recordada como uno de los momentos gloriosos de la selección. Un partidazo el que se le hizo a los jugadores de la Juve o del Milan, a un equipo que aspiraba a ser campeón. Cuestionaban a Mejía Barón porque en el partido pasado y en este no metía a Hugo Sánchez. Se la jugaba con Sague, Luis García y Carlos Hermosillo. Se aferraba a su ideología y le funcionaba. Consiguieron el empate y de esta forma clasificados como líderes del grupo. Dios, México quedó primero en un grupo con Italia. Es una locura esto, ¿eh? México a los octavos de final. Un tricolor con garra, con carácter, con 11 guerreros que se mataban dentro del campo, Aparte es un buen equipo el México del 94. Capaz el mejor de todos estos, ojo. pero así es como llegamos a la primera eliminación. Bulgaria 1994. Bulgaria. Una selección que terminó siendo la sorpresa, el caballo negro de esta copa que llegó hasta las semifinales. Bueno, puedo decir algo. Bulgaria en ese momento era un equipazo, ¿eh? No me lo esperaba que aparezca Bulgaria, pero es un equipazo Bulgaria, boludo. Es un Primera equipazo, amigo. eliminación. Era muy buen equipo esta Bulgaria, ¿eh? Bulgaria 1994. Parece raro Bulgaria, pero era muy buen equipo en el 94. De verdad lo digo, chicos. Tenía buenos jugadores. Una selección que terminó siendo la sorpresa, el caballo negro de esta copa, que llegó hasta las semifinales, que contaba con el gran Hristo Stoichkov, mismo que ganó el Balón de Oro de ese año. Era estrella del Barcelona y tenían a otras figuras, pero México, con todo el público a su favor, Qué locura Stoico. esperanzado y favorito para avanzar a los cuartos de final. Mejía Barón insistía con dejar en la banca al macho, a Hugo. Se rompía el vestidor porque el delantero consideraba esto una falta de respeto. Pero él confiaba en Luis. Más de Mexicanos, pregunta para saber nomás. ¿Por qué en el himno de... consideraba esto una falta de respeto. Perdón por la ignorancia que tengo, pero ¿por qué en el himno hacían así? Pero él confiaba en cuartos de final. Mejía Barón insistía con dejar en la banca al macho, a Hugo. Se rompía el vestidor ¿Lo siguen haciendo a día de hoy? Ya ni me acuerdo, boludo. ¿México sigue haciendo así en los himnos o era en esa época nada más? porque el delantero consideraba esto una falta de respeto. O sea, ¿lo siguen haciendo ahora? ¿Y por qué algo tiene que haber? ¿Qué dicen? ¿Es por respeto a la bandera o un saludo a la misma? Ah, eso como un saludo a la bandera. Claro, un respeto a la bandera, ok. Pero él confiaba en Luis. Más de 71,000 personas en Nueva York listos para ver una de las sensaciones de esta copa. Por su fútbol, por su garra, por su portero y sus vestimentas. Así se daba el inicio del México contra Bulgaria y Alto partidazo. arrancaba con muy malas noticias. Hristo Stoichkov con la zurda dentro del área al minuto 6 hacía el primero.
Apenas al minuto 6 se le ponía el panorama gris al Tri. Para su buena fortuna, al poco tiempo le provocaban un penal al 11, a Saguito, y vendría García Aspe, y con la zurda cruzaba el remate ¡Gol de México! y se nivelaba el encuentro. 1-1 y la esperanza volvía. A partir de aquí, un partido apretadísimo en el que Campos tuvo que contener algunas, en donde Luis García, dándose la media vuelta, estuvo cerca de hacer el de la ventaja. En la segunda parte, un defensa de Bulgaria se llevaba la segunda amonestación y Quedó con uno menos en Bulgaria, es ahora. con esto el Tri partía con ventaja. Podría jugar muy buen rato con un hombre de más, pero aquí es donde llega la tragedia, la que condiciona todo. En una banda en donde no había peligro, Luis García levanta la pierna, arrolla a un búlgaro y también él se lleva la segunda amarilla. Qué estupidez, por Dios. Expulsado el 10 de México, cuando más necesitaban conservar la ventaja. Pues bueno, a remar contracorriente. El doctor Mejía Barón insistía en no meter a Hugo Sánchez, Pero metelo a HDP. jugársela con sus hombres. Pasaban los minutos y no se rompía la diferencia. Se fueron hasta los tiempos extras y al llegar con ese mismo 1-1 al 120, penales. No, qué dura eliminación esta, amigo. La esperanza seguía viva. El quinto partido podría ser una realidad siempre y cuando desde los 11 pasos se venciera a los de Stoichkov. Primer cobro mexicano, el mismo que había hecho el primero, García Aspe. El que mete el penal, el que mete el gol en el partido, erra después el penal. Paraba el 8 y por arriba. Vieron, boludo, es increíble. Volaba Beto y cuando llegaba a Bulgaria volaba Campos y ataja. Atajó Campos. Campos mantenía con vida. 0-0 seguía esto. Turno de Marcelino y flojo en su No, ¿cómo vas a patear así? disparo, detenido. Mal y de malas. Y ahora sí los búlgaros anotaban. Y en nuestro tercer cobro, otro fallo. Los 3 penales cerró México. 3 de 3. Los europeos vuelven a marcar y esto ya se veía difícil de remontar. Finalmente Claudio Suárez anotaba, pero en caso de que los rivales anotaran, se acababa esto. Las esperanzas de todo el país quedaban en Jorge Campos y él no podía hacer todo. No pudo llegar a ese balón y con esto el sueño moría. México caía eliminado. Dura eliminación esta, mereció más este México. Stoichkov consolaba a Campos. Beto García Aspe se rompía en lágrimas. Después de una dignísima y gran actuación, de jugar bien, de sorprender, llegaban los octavos, se acababa la magia. Muy duro. Nos brincamos 4 años. Francia 1998. Vamos con Francia 98, chicos. Más de ahora, más reciente, ponele. ¿Quieren que les diga algo? No falta mucho para que se cumplan 30 años Francia 98. Es decir, si te acordás de este mundial, déjame decirte, hermano, que ya estás viejo. Perdón que te lo diga así, perdón. Con la misma base de seleccionados, distinto entrenador. Ahora lo de moda eran las boinas, Manolo Lapuente, y con algunas caras nuevas muy destacadas. Aparecía el Matador Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Paco Palencia o Pavel Pardo. Metió un gol muy épico, creo, Hernández, ese mundial. Debutaba el Tri con Corea del Sur y parecía la situación encaminarse negativamente. No. Ellos hacían el primero de la Copa. Afortunadamente les expulsaban a un hombre al poco tiempo y esto Lapuente lo aprovecharía. Mandaba cambios de ataque, sacaba un mediocampista para meter a Ricardo Peláez, a un delantero, y él igualaba el partido. ¡Vamos! Se estaba rescatando el primer punto, pero faltaba la aparición de la estrella, del pelo güero y la bandita. Luis, el 15, el matador, Hernández. Jugó en Boca Hernández, 4 partidos, metió 2 goles. Aura. Él le dio la vuelta al marcador y hasta extendió la ventaja, de irlo perdiendo 1-0 a ganarlo 3-1. Con el pie derecho inauguraban esta copa. El segundo duelo con los belgas, lo mismo, con desventaja fuerte al inicio, 1-0 y hasta 2-0 abajo. Y ¿México remontó esto? de repente, falta dentro del área que podría cortar la ventaja. México tenía un penal, aunque no sabemos si esto era premio o castigo después de lo vivido ante Bulgaria. Pararte frente al portero a 11 metros de distancia era algo que a todos provocaba nervio. El ahora Capi García Aspe buscaría remediar su fallo de hace 4 años. Con carácter y personalidad ejecutaba el disparo y adentro. 2-1 abajo México y al ¿Esta es la camiseta suplente de México?
Recién me entero que la camiseta suplente de México es blanca, literal. Recién me entero. En poco tiempo llegó la maravilla. El vuelo karateca del Cuau, con las dos piernas y con ese tanto, el 2-2. Se mantenía el invicto, llegarían al último duelo peleando el liderato. El problema era el rival, Holanda, los hermanos de Boer, Dennis Bergkamp, Edgar David, Overmars van Siempre le toca a una muy picante a México en la fase de grupos, amigo. der Sar o Jaap Stam. Aún así a ellos también les hicieron pelea. No obstante, y como siempre empezamos perdiendo, 2-0. Pero, loco. Igual que el duelo pasado. Peláez acortó la ventaja y de milagro al 94 el matador lo empataba. ¿Qué carajo lo empató México? Con esto se metían a los octavos de final. Un gol recordadísimo. Luis Hernández, el nuevo ídolo azteca. Claro, ese es el gol que decía yo. Nuevo ídolo nacional. No pasaban como líderes por diferencia goleadora, pero llegarían invictos a los octavos. Al menos se igualaba lo sucedido en el 94. La meta, el quinto partido. Aparte, boludo, un equipo con mucha autoridad. Muchas veces perdiendo, muchas veces lo empató. Lo malo, el rival, Alemania. No, ya está. La Mannschaft, los siempre potentes, los siempre favoritos. Oliver Bierhoff, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann. No les tengo que explicar quiénes juegan. Sabemos con lo que cuentan. Así llegamos a la segunda eliminación. Alemania, 1998. Duro, duro, duro. Algo tiene el Tri que ante rivales grandes se crece. Esa mañana el país entero se paralizó para ver a los de la Puente. Soñaban algunos con que el Cuau o el Matador salieran inspirados, pero entendiendo el rival era mucho soñar, pues el equipo de verde, crecido, parado del tú por tú a la Mannschaft y aquí, a diferencia de toda la Copa, no caían goles tempraneros, no rompían el arco de Jorge Campos y de pronto llegó el sueño, la ¡Gol de México, señores! oportunidad de creer. ¿Y quién más? ¿Quién más sino el 15? ¡Qué mundialazo de Hernández, amigo! Si no es el pelo güero o la bandita, el matador. Un gol de crack, recortando dentro del área, quitándose de encima defensores y definiendo calmado. Golazo de México, empezaba el sueño y se iban al frente. El Cabrito se inventó un jugadón, disparó al palo, siguió la jugada, servían para el matador y solito se la perdían. No, amigo. Imagínate ser mexicano y ver esto. Era el 2-0 contra Alemania en octavo de final de un mundial. Mira el gol que cerrás, amigo. Nunca, jamás volvería a fallar algo así. Nunca lo hacía, nunca lo había hecho. Estaba solo, con el arco abierto, lo mandaba a las manos del arquero. Era el 2-0, era el que mataba y Alemania ante el dolor, ante el sufrimiento, se crece. México anímicamente se vino abajo tras esa falla de Luis y empieza la tragedia. Qué duro. Los acercamientos de los teutones. Al 74 descontó Jürgen Klinsmann y a pocos minutos de los tiempos extras, de cabeza Bierhoff le daba la vuelta al resultado y así se acababa el sueño. La Con nada da vuelta este partido a Alemania. esperanza de tener el 2-0 a terminar eliminados. Si México comenzaba perdiendo este partido con Alemania, lo remontaba. Pero arrancó ganando y no supo qué hacer. Así se apagaba el tricolor, eliminados por segundo mundial de forma consecutiva en la misma ronda. Primero la expulsión de Luis García, los penales fallados o no meter a Hugo Sánchez. Ahora el fallo del matador cuando tenían el 2-0, pues tocaba esperar 4 años más para que llegara la Copa del Mundo de Corea-Japón. Arranca el siglo XXI, chicos. En el 2002. Aquí se daba la primera aparición del bombero, del Salvador Javier Aguirre, el vasco. Él empezaba en una Copa América, en un partido ante Brasil, en un partido oficial, victoria mexicana. Un gol del nuevo delantero, Jared Borghetti. Borghetti va a dar que hablar en este mundial, ¿eh? Se metían a los cuartos de final, triunfo sobre Chile. Ante Uruguay, las semifinales, otro gol de Jared y uno más del Capi Aspe y a la final. Volvían a la gran final de Copa América. ¿Y contra quién juegan? Desafortunadamente ante los locales, ante Colombia, no pudieron, pero Ganó Colombia. sí, de estar en crisis, de pintar el panorama muy negro después de la Puente, en cuestión de meses volvía la ilusión al aficionado mexicano. La esperanza regresaba para el Mundial del 2002. El debut se daba ante Croacia y el vasco le daba juego a muchas caras nuevas. Teníamos nuevo capitán, un central joven pero con proyección de crack, el 4. Rafael Márquez. En portería. Miren quién apareció acá, Rafa Márquez. Qué lindo escucharte, señor. La de mundiales que ha jugado Rafa Márquez, La de mundiales que ha jugado
el gigantísimo defensor Rafa Márquez. Ya no estaba Campos, ahora el Conejo Pérez. El Conejo Pérez, gran arquero. Braulio Luna, uno de los más desequilibrantes. El Borrego Torrado, pilar del medio campo. Naturalizaban a un argentino, Gabriel Caballero. Mirá vos. Y al frente, los dos encargados de hacer magia, el Cuau y el nuevo rematador de área, Jared Borghetti. Qué grande Borghetti. Con un partidazo de Braulio arrancaban su participación y por la vía del penal el Divo de Tepito hacía el único gol del partido. México 1, Croacia 0. Resultados. El que nos daba los primeros 3 puntos. Bien y de buenas empezaba esta Copa del Mundo. El segundo duelo ante Ecuador. Ellos pegaban primero y desde el 5º minuto. Aguirre remaría contracorriente y el cuadro azteca se iba al frente. Era efectivo. Jared empataba y con un disparo lejano, atrevido de Torrado, se le daba la vuelta al juego. De irlo perdiendo a ganarlo. Remontó México. Paso perfecto. Algo nunca antes visto. 6 de 6. 6 de 6 puntos, con una gran defensa, con un mediocampo equilibrado, con Cuauhtémoc en modo bestia, con Jared fungiendo como el nuevo matador. Todo salía bien. Y para el último partido, Italia. Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Nesta, Maldini, Totti, Vieri, Inzaghi, Del Piero, solo figuras. Qué equipazo. Solo cracks, ni uno medianito. Y ante ellos, también uno de los duelos más recordados de nuestra historia. Ese centro del Cuau y ese remate de Borghetti. Este gol es muy histórico porque queda quieto, sin moverse, Gianluigi Buffon, amigo. Esa forma de peinarla, de cruzar toda la portería con un cabezazo. Uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. Un gol que el propio Buffon recuerda como uno de los tantos más difíciles que le hicieron. Contra la squadra azzurra tampoco se perdió. Se sacó un punto y así, con 7 de 9 invictos y aparte como líderes, a la siguiente ronda. ¿Cómo uno pasa de octavo después de hacer semejante fase de grupos? Le ganaste a Croacia, le ganaste a Ecuador, empataste con Italia. ¿Qué pasó acá? Y es así como llegamos a la tercera eliminación. ¡No! Tremenda pecheada, amigo. Esta es la peor eliminación de la historia de México en los mundiales. Se quedó fuera con su clásico rival, un partido que jugó horrible. ¿Se hace qué partido es este? Pierde 2-0. Esta es durísima, ¿eh? Esta es durísima, amigo, porque no puedes perder con Estados Unidos siendo México, amigo. Tenés que ganarle. Uno dicen con su padre. Nada, no es su padre, no es su padre. Mirá. Historial México versus EU Fútbol. Estoy seguro que México está arriba, mirá. 38 México, 24 Estados Unidos. Está... ¿cuánto está arriba? 14 partidos arriba. No. México es el papá de Estados Unidos. En títulos, en historial, todo. Ahora, esta eliminación es durísima, amigo. Octavo de final del Mundial es durísima. Estados Unidos 2002. México más que favorito. El Team USA en esos momentos más que nuestros hijos. A nivel CONCACAF, es decir, en eliminatorias o en Copas Oro, no tenían nada que hacer ante los mexicanos. Los del Vasco Aguirre venían crecidos, venían invictos, venían del cabezazo de Borghetti. Nada podría salir mal. Era el momento, la oportunidad de oro para cruzar la barrera, para llegar al quinto partido. Para llegar a los octavos de final. Pero algo se rompió dentro de los verdes. Algo pasó. Exceso de confianza, de soberbia, falta de concentración. No se sabe, pero ese día estuvieron irreconocibles. La estrella en defensa, Rafa Márquez, dejó de ser Rafa Márquez. Desde el minuto 8 vacunaron al Conejo Pérez. Ese día Jared no apareció, el Temo tampoco. Ese día se dio a conocer al mundo y sobre todo a nuestra selección el jovencito Landon Donovan. Qué crack. El que sería nuestra pesadilla, el Capitán América. Él hizo el 2-0 con la El Capitán América después agarró su apodo a Pulisic. cabeza completamente perdida. Rafa terminó expulsado. Una auténtica tragedia, un día gris, negro, oscuro para el fútbol nacional. Una humillación tristísima, posiblemente la peor de toda nuestra historia. Sí, para mí también es la peor esta. ¿De qué servía tanto éxito en fase de grupos si al llegar a los octavos haces esto y ante tu acérrimo rival? Esa tarde siempre será recordada como el sufridísimo 2-0, una mancha imborrable en nuestro país. No, aparte, boludo, México tiene un karma con los octavos de final, no le puede pasar esto. 94 los penales. 94 penales, mala suerte, o puede pasar. 98 políticos con Alemania, puede pasar. La del 2012 es un papelón. 98 la falla del matador. 2002 el 2-0. Tarde o temprano se tendría que acabar esto. Cada vez se mejoraba. Cada 4
4 años se veía más cerca el romper la barrera, pero al menos se tendrían que esperar otros 4, llegar hasta Alemania 2006. ¿Con qué quedó afuera México en Alemania 2006? Esa sí que no me acuerdo, El proceso fue mágico, el mejor de todos. El proceso del bigotón Ricardo Antonio Lavolpe. Ahí está la mejor México del siglo, a ver. Tengo una crónica en específico contando todo el camino para esa copa y es sin duda uno de mis videos favoritos La era Lavolpe. de este canal. Con Ricardo Antonio el Tri jugaba a lo grande. Inspiración de Pep Guardiola. Rafa Márquez crecido, con la famosa salida la volpiana, con la aparición e irrupción de Salcido, de Osorio o del jovencito Andrés Guardado, con el acierto de naturalizar a Ciña, con los goles del carismático Kikín Fonseca o el nuevo delantero Chiva, Omar Bravo. Igual es un equipazo, Hay jugadores experimentados y jugadores jóvenes buenos. Gran selección esta. Con esa Confederaciones del 2005 que dejaba ansioso al pueblo azteca por ver lo que podrían hacer en el Mundial. Porque si en esa Confe se llevó a Argentina hasta los penales y Alemania a los tiempos extras, porque se le ganó a los brasileiros, ¿qué nos podría esperar? Para Qué linda que era la Copa Confederación. muchos analistas y expertos internacionales, México sería la revelación de la Copa. Pronosticaban fácilmente los cuartos de final. Y a pesar de que en México el bigotón generaba una gran controversia y polémica por no llevar al Temo, él, fiel a su estilo, rígido, fuerte, duro, decidía quiénes eran sus soldados, sus guerreros, y así viajaban a Alemania. El debut tuvo sus complicaciones, pero terminó siendo buenísimo. El gol de estreno fue verde, Omar Bravo. El mochiteco hizo el primero. Al poco tiempo les empataron. El primer gol que recibía la línea de 3 centrales y el arquero San Osvaldo. Y aunque el miedo del quedar empatados con Irán estaba latente, Omar hizo su doblete y Ciña un golazo. Qué lindo mundial este, por Dios. En una gran jugada, definiendo como crack sereno, calmado, de cabeza. Así México debutaba con un muy buen 3-1 Vamos, México. por encima de los iraníes. El problema fue que todo lo bueno que se venía trabajando, el juego espectacular de las eliminatorias, confederaciones y Copas Oro, acá no se veía. Y es que el segundo duelo ante Angola era de pronóstico holgado. Tendría que salir Lavolpe con un 2 o 3-0 a su favor y no, nada para nadie. Empate a ceros. 0-0. Decepcionante resultado. Y en el cierre ante Portugal, un poco de lo mismo. Claro, los lusos con Figo eran muy favoritos, pero no se pronosticaba que tan rápido nos aplastaran. Un 2-0 Y en Cristiano estaba también. menos de 25 minutos. El Kikín pudo descontar y Omar Bravo tuvo de penal el empate. Se lo perdió No, lo erró. y así terminaban la fase de grupos. Con una derrota, sí. Clasificados como segundo lugar, pero con solo una victoria. Duro, duro. Viajaban a Leipzig para el duelo de octavos de final. El rival y la cuarta eliminación, Argentina 2006. Siendo objetivo, y ahora la vamos a repasar. Para mí es una buena, entre comillas, eliminación de México esta. Quedó fuera en octavos contra la mejor Argentina del siglo, sacando la que ganó el Mundial. Jugando a largue, boludo, arrancando, ganando. A Argentina le costó un montón ese partido. Aparte el gol que mete Maxi Rodríguez es un gol de otro partido. Para mí esta no está mal, boludo. Perder con Alemania no está mal, perder con Argentina no está mal. Perder por penales te puede pasar. Para mí hasta ahora la única dura, la única que es un fracaso, la única que no se puede concebir es la de Estados Unidos. Después las demás son lógicas, hermano. ¿Qué querés que te diga? La misma selección a la que se habían visto las caras un año atrás. Ese duelo llegó hasta los penales. El país de nacimiento de Ricardo Lavolpe. Conocía y a la perfección a todos los titulares y suplentes. Los tenía estudiados. Existía una cierta rivalidad entre ambas camisetas y aunque los aztecas no venían de jugar bien en fase de grupos, por el simple hecho de saber en dónde estaban parados, se crecían y bastante. El partido empezó con una ráfaga de goles. Primero el capi mexicano, Rafa Márquez. 5 minutos gol de Rafa Márquez. Durísimo. Dentro del área remató de frente al Pato Abondancieri y adelantaba al Tri, pero el gusto solo duró 4 minutitos. Si es que Crespo igualaba el encuentro. Desde el 10 estaba el 1-1. Pintaba para hacer un partidazo y así lo fue. El juego del bigotón maravilló al mundo entero. Le plantaron cara a uno de los siempre favoritos. Confió en Guardado como titular y él respondía. Los cambios, todo le salía bien, pero no encontraban el gol. Se tuvieron que ir hasta los tiempos extras para ahí definir esto. Parecía que el quinto partido se podría dar. Resistían, aguantaban y solo era cuestión de tener una. Con una oportunidad sería suficiente y de pronto, ¡pum!
otra tragedia. Maxi Rodríguez la prendió de volea y a pesar del vuelo de Osvaldo, De los mejores goles de la historia de los mundiales no alcanzó a llegar esa pelota. Un golazo. Uno de los mejores de la Copa, igual que en casi todos los mundiales. Cuando más cerca se sentía, llegaba el gol que mataba todos los sueños y las esperanzas. México ya no pudo empatar y sin importar el juegazo que le hicieron al albiceleste nuevamente y por cuarto mundial de forma consecutiva, adiós. Yo aplaudo este Mundial de México. Capaz el empate con Angola es un garrón, pero la verdad no es un mal mundial este para mí de México. Acá no me voy a poner en modo crítico. Es un buen mundial este de México, la verdad. Eliminados. Vámonos ahora a otros Tampoco es este buen mundial, pero no está el mal mundial. 4 años adelante en el tiempo, en el que viene un proceso. Bueno, ahora arrancan los mundiales que yo me acuerdo, chicos. 2010. Vamos allá. Eso para mí insípido, sin sabor, en donde estuvo Hugo Sánchez al frente, Sven-Goran Eriksson y terminó llegando como bombero nuevamente a salvar el barco, Javier Aguirre. Javier Aguirre. Nos vamos a Sudáfrica 2010. Vamos allá. Me recuerdo de este grupo de México. Te lo digo ya. Sudáfrica, Uruguay, Francia. Empatan con Sudáfrica 1-1. Le ganan a Francia 2-0. Gol de Blanco, gol de Hernández. Pierden con Uruguay 1-0. Y octavos con Argentina. Bueno, spoilé todo, pero me reacuerdo de este mundial y me reacuerdo de este grupo. Todo me acuerdo, de todo. El Vasco tuvo ciertas controversias en sus decisiones. Primero, una que el pueblo aplaudía. Regresar a Cuauhtémoc a una Copa del Mundo. Es verdad, si le meto gol de penal a Francia. La que el bigotón le debía. Segundo, confiar y apostar por talentos jóvenes. Boludo, fuera de joda. Cracks, Amigo Carlos Vela, crack. Dos Santos, crack. El otro no me acuerdo quién es, pero capaz también era crack. Como Gio o Carlos Vela. Criticado siempre por darle titularidad al Guille Franco o bien por sentar a Memo Ochoa, quien era el indicado para estar bajo los 3 palos. Volvía con su amado Conejo Pérez, a pesar de que él ya era un veteranazo. Se situaban en el grupo A. Tuvieron la fortuna de vivir el partido inaugural contra Sudáfrica. Y aunque esa selección era más que limitada, no pudieron con ellos. Tuvo que llegar Rafita para salvarnos y convertir su segundo gol en Copas del Mundo. Su gol fue el único que hicieron en esa noche y apenas se rescató un punto. Un empate que dejaba sabor casi a derrota. Pero eso por la jaulaña, amigo. El segundo duelo fue ante los franceses, que tenían un desastre interno. Peleas con el entrenador, vestidor roto, todo estaba mal, pero... Bueno, pero venía de ser finalista, Eso no era culpa nuestra. Y ese fue el día más destacado del Vasco en esta su segunda etapa. Cansado de los fallos del Guille Franco, lo sacaba para darle minutos al jovencito, al que el Manchester United estaba por incorporar a sus filas, al Chicharito. ¡Qué grande Chicharo! Y al poco tiempo de entrar, Javier se quitó de encima a Lloris y convertía su primer gol en mundiales. Un tanto que ponía al país entero como loco. Era el sacar ventaja ante Francia. Llegó un penal para los de verde y el Hay una historia de ese gol que es una locura, que me gustaría buscarla porque nunca la busqué, pero básicamente Chicharito, cuando él era chico, el abuelo de Chicharito jugó al fútbol y le metió un gol a Francia en mundiales. Y le dijo una vez, cuando vos le hagas un gol a Francia en mundiales, vas a poder hablarme. Y después Chicharito fue y metió gol en mundiales. Esto es impresionante, chicos, Abuelo Chicharito, gol a Francia. Mirá, boludo, en Suiza 54. Mundial 1954. Mirá vos, amigo. Mundial 1954 jugó México, bueno, perdió 5-0 con Brasil, pero otro 2 con Francia. En este partido metió un gol Balcázar, Tomás Balcázar González, que fue el abuelo de Chicharito. Mirá, no, suegro, pará. Es suegro del exfutbolista Javier Chicharito Hernández y abuelo del actual delantero mexicano Javier Chicharito Hernández. Chicharo, bueno. Mirá, abuelo del actual delantero mexicano Javier Chicharito Hernández. Impresionante. Impresionante. Entonces, literalmente, el abuelo le había metido un gol a Francia en mundiales y siempre le decía, lo contó Chicharito esto, cuando le hagas un gol a Francia en mundiales hablamos. Y después fue y se lo hizo. Qué casualidad, amigo. Vasco, respetando la jerarquía, le dio al Temo la oportunidad de ejecutarlo. Y como él es Como la pateó Cuauhtémoc con toda su mística, especialista en este tipo de cobros, no falló. Puso el 2-0, el que aseguraba los 3 puntos y que prácticamente metía al Tri a los octavos.
En el último juego ante Uruguay perdieron. Este partido definía quién pasaba primero. Otra vez con el Guille como titular. Gol de Suárez. Otra vez con sus fallos. Luis Suárez hizo el único del partido y gracias a que Francia tenía ese desastre interno, no superaron a los mexicanos en puntos. Así que apenitas, con solo 4 unidades clasificados a la ronda de siempre, pero también a la maldición de siempre. Octavos de final. Y es así como llega la siguiente eliminación, Argentina 2010. Uno loco, pero pará, viejo. Bueno, Argentina de vuelta. Otra vez en contra. Romero, de Micheli, Burdizo, Heinze, Di María, Higuaín, Messi, Tevez, Machinano, Otamendi, Maxi Rodríguez. Y mira, por nombres es un equipazo. Después, bueno, habría que ver, ¿no? Cómo se paraba este equipo. Contra del albiceleste. Podría ser esta la revancha mexicana y es que dicen que el Tri se crece ante rivales grandes, de peso. Pues ahora había más peso que nunca. Era medirte al Balón de Oro, a Messi, y a los dirigidos por uno de los más grandes, al Diego. Ya está, hermano, date por vencido. Al Pelusa. Pues ellos ni opción nos dejaron de creer en que se rompería la barrera. Se recuerda mucho por el error de Osorio o un tanto en fuera de juego. Pero la realidad es que esa noche México no les hizo ni cosquillas. El Chicharito marcó un tanto, el de la honra, pero que sirvió de poco. En el 94 estuvieron cerca, en el 98 lo mismo, en el 2002 no se entiende, en el 2006 esa volea de Maxi, acá no hay ni qué decir. No es el error de Osorio, acá no había selección, no había proceso, no hubo competencia. México nuevamente eliminado. La verdad que fue un baile este partido, Argentina lo pasó por arriba, fue 3-1 pero podría haber sido 4-0. Nos vamos a la más dolorosa, Sí, acá sí voy a empatizar con los mexicanos porque vamos a ver mi mundial favorito, el Mundial de Brasil 2014. Lo más lindo que me pasó en la vida. Yo el día de mañana me voy a casar, voy a tener hijos, voy a seguir cumpliendo sueños, voy a seguir streameando, voy a vivir la vida de una manera espectacular y nada de eso va a ser más lindo que el Mundial de Brasil 2014. Es duro saber que lo más lindo de mi vida ya pasó, que fue ese mundial, que es insuperable. De hecho lo recuerdo con mucho cariño. Lo amo este mundial. Y como amo este mundial, debo confesar que es doloroso cómo quedó México afuera ese día. Vamos a analizarlo, muchachos. En lo personal, y es que esta me tocó vivirla con claridad y sufrirla aún con mayor claridad. Qué lindo mundial, por Dios. Todo lo que es Brasil 2014 me pone... Ay, Dios. Horrible, horroroso día que aún vive en el recuerdo de todos nosotros. Viajaremos hasta Brasil 2014. Esta es la más dolorosa para el público mexicano, sí señor. Para este proceso mundialista pintaba bien en un inicio y terminó en catástrofe. Era buen equipo México, era muy buen equipo. Arrancaba con el Chepo de la Torre, con ese hombre que hizo campeón a las Chivas en el 2006 y 2 veces campeón al Diablo. Estaba re loco el técnico de México, ¿se acuerdan cómo gritaba los goles? Estaba re loco, amigo. El Toluca. Llegaba maduro, preparado, listo para dirigirnos. Contaba con muchos futbolistas en el viejo continente, con un Chícharo haciendo goles en Inglaterra. ¡Crack! Y cuando portaban la verde o la negra, hacían maravillas. Empezaba todo muy bien con el Chepo, con una gran Copa Oro, con un título que nos dejó un gol mítico. Pero él lo dirigió el mundial. ¡Fírmalo! No, este gol de Carlos Vela, qué golazo, miren este gol. ¡Fírmalo! El problema... Bueno, lo cortaron, pero es un golazo al ángulo. Acá fue en las eliminatorias, desconcentraciones, soberbia, exceso de confianza, viajes pesados, no compromiso, fiestas o clembuterol, lo que sea. El tema es que no ganaban, nunca. Nunca ganaban. No fue Vela, fue Gio dos Santos, perdón. Fiestas o clembuterol, lo que sea. El tema es que no ganaban, nunca. Pero para, ¿cómo fiesta, amigo? ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Cómo fiesta? Y de pronto nos empezaba a pasar Estados Unidos, nos pasaba Honduras, Costa Rica, se nos acercaba Jamaica. ¿Qué? Todos tuvieron que despedir al Chepo, traer a Buse y de no ser por Raúl Jiménez, por su chilena y después... Qué locura este gol de chilena de Raúl Jiménez, boludo. Por Graham Susi que nos salvó en la última fecha, no la contábamos, no estaríamos en Brasil. Mirá, no me acordaba que había clasificado tan sobre la hora al Mundial México. Pero hizo un muy buen mundial. Clasificados, pero al repechaje. Tomaba el mando el Piojo Herrera. El Piojo Herrera, ese era. Estaba re loco ese técnico. Quien confió en sus jugadores, en los del América y los combinaba con varios del León de Matosas. Así se metieron a la Copa del Mundo y a pesar de que nunca logró convencer a Carlos Vela para sumarse, se combinaba con el buen manejo del Piojo. Es un buen equipo este, chicos. Es un buen equipo este, amigos. Márquez, Guardado, Oribe Peralta, Ochoa, Layún, Gio dos Santos,
Este me resuena, boludo. ¿Cómo se llama el 6? ¿Es Héctor Herrera? Creo que sí. Es un buen equipo. Fuera de juego lo digo, es un buen equipo, boludo. Me da nostalgia este México. Me da nostalgia todo lo que es Brasil 2014. Gran generación de jugadores. Guardado, HH, Chicharo, HH. Oribe, Raúl, Gio, Layún, Héctor Moreno y claro, Ochoa. La fase de grupos fue buenísima. Se sufrió en el debut ante Camerún, un clima horrible y goles anulados. Pero fue el Cepillo quien nos rescató y entregó los primeros 3 puntos. Mirá, debut ganaron 1-0. El segundo juego es histórico. Contra Croacia, ¿no? Ah, contra Brasil. ¡No! ¡Qué partido del Memo Ochoa, boludo! ¡Memorable! ¡Qué partido del Memo ese día! ¿Entienden que ese día todo el mundo se sentó a ver el partido esperando que Brasil gane 4-0 y no le pudieron hacer un gol al Memo Ochoa? Un gol, amigo, le pudieron hacer. Uno de los grandes recuerdos del país. El empate a ceros con Brasil. Qué locura el Memo Ochoa ese día, boludo. En que Paco Memo se convirtió en un ídolo, en un semidios para nuestra nación. Sacó todo, todas y le arrebató a Neymar, Thiago Silva y a todos los locales el triunfo. Y en el último, a pesar de las declaraciones del entrenador croata. Miren la garchada que le metió México a Croacia, Si no se acuerdan, disfrútenlo. O de lo que decían y pensaban Mandzukic, Perisic, Modric, Rakitic. Mirá los jugadores que tenía y los garchados que se fueron, Y todos les pusieron un baile, una arrastrada. México ese día se comportó a lo grande. Nuevamente Rafa Márquez y como siempre el 4. Un jugador que terminó en un muy buen tanto de Guardado y la pinza la cerraba el Chícharo. 3-1 terminó ese duelo. Claro. ¿Qué había dicho Modric antes del partido? Modric dijo, al Tri le temblarán las rodillas. Yo creo que si a alguien le tiembla las rodillas en este momento es a ellos, a los mexicanos, no a nosotros. Con todo el respeto, estoy seguro que tuvo mucha fortuna. Tuvo una gran actuación contra Brasil, pero nos encargaremos de que no ocurra así el lunes. Croacia es mejor que México, dijo Modric. Ok, a ver cómo le fue. Y así, con 7 puntos, como segundo lugar, invictos, motivados, jugando bien, atacando de buena forma, defendiendo aún mejor, se metían de nueva cuenta a los octavos de final. Qué mística, amigo. 3-1 ganó México. Y el hijo de Iniesta afuera en fase de grupos. Y así llegamos a la 6ª eliminación. No, esta sí que es dura, amigo. Qué duro ver esto. Holanda 2014. Ese maldito 29 de junio en Fortaleza. No me recuerdo de ese día, boludo. ¿Puede ser que ese día haya sido sábado o domingo? Porque no fui al colegio ese día, boludo. 29 de junio de 2014. Mirá, fue domingo, boludo. Fue domingo, amigo. No, de verdad no puedo explicarle lo que me acuerdo de ese día, boludo. Qué locura, amigo. ¿Cómo van a pasar 12 años de esto? Duro. El día que México se le plantó de frente a los que venían de ser subcampeones del mundo. A los que aplastaron a España en esta... A ver, Silesen, Beraj, Blar. ¿Te acordás de Blar, el pelado? De Brig, Blin, Sopita Kite. De Jong, que no es Frenkie, es Nigel, el pelado. Aunque le metió la patada a Xabi Alonso. Wijnaldum ya estaba, boludo. Sneijder, Robben Van Persie, claro. Vos ves el equipo y decís no es la gran cosa. Ahora ves Sneijder, Robben Van Persie, deja, amigo. Qué equipazo, boludo. Y Sopita Kite jugar de selección aparte. La misma copa, a Sneijder, a Van Persie y también al 11, al extremo, al zurdo, al que consumó la pesadilla. Arjen Alto jugador Robben igual. Estaba teniendo un mundialazo. Robben. El Tri estaba haciendo un duelo perfecto. Línea de 5. Aguilar, Rodríguez, Márquez, Moreno, Layún, Herrera, Salcido, Guardado, Dos Santos, En Peralta. Chicharito suplente. La extensión de la palabra. El planteamiento de Herrera fue perfecto. Su línea de 3 centrales cuidada atrás. Sus carrileros yendo y viniendo. Y cuando tenía que llegar el gol, llegó a lo grande. Muchas veces le pidieron una al desgraciado, a Giovanni. Y cuando lo entregó, qué forma de entregarlo. Un gol espectacular. Gio hizo magia, nos puso a soñar, a creerla. El tiempo pasaba y seguía la ventaja. Qué golazo, por Dios. Aparte, si pasaba a México, jugaba a los cuartos de final contra Costa Rica. De los milagros, ¿eh? El de la fase de grupo, el que eliminó a Grecia, el de Keylor Navas, el de Fabián Ruiz. Era Costa Rica, tenía chances. Y ya,
prácticamente estaba hecho. El quinto partido llegaría y ¿ante quién? Ante Holanda. Se empezaban a cargar al frente los neerlandeses, el Perdón, Fabián Ruiz, no, Brian Ruiz. ¿Sabes que pensé que lo había hecho mal? Brian Ruiz. Edítalo, Víctor. ¿Ante quién? Ante Holanda. Se empezaban a cargar al frente los neerlandeses, el tri se agotaba, los jugadores fundidos y los últimos minutos nos jugaban una muy mala pasada, una pésima tarde. Snyder lo empató. Snyder, golazo de Bolivia, el minuto 87. Encima, Ochoa estaba atajando todo. Parecía el partido con Brasil, ¿se acuerdan? La sacaba en la línea, la sacaba, rebotaba en el palo. No le podían hacer un gol a Ochoa, era imposible. Hasta que llega el gol de Snyder al 87. Lo mató, boludo. Nos quedábamos fríos. Al 88 se ponía el 1-1. A pensar ahora en los tiempos extras y cuando más cuidadosos tenían que ser, ¡pum! El pisotón de Rafa y el vuelo de bailarina. El salto de Robben. ¿Fue penal o no fue penal? Que terminó siendo señalado como penal. Se nos caía el mundo encima. Se nos tornaba gris el panorama. A día de hoy se sigue diciendo que no fue penal. De hecho, todo el mundo lo decía en ese momento. Era un hashtag, no fue penal. Todo el mundo decía que no era penal. La cabeza, nos negábamos a aceptar la realidad de rodillas, todos, esperando que Memo nos regalara una más, una sola más, una tajada que aún nos diera esperanza, pero Juntelar no falló y se acabó. Se acabó el mundial. En 3 minutos. Se acabó el sueño. No hubo quinto partido. Hubieron lágrimas, quejas, reclamos, negación, lloros y más lloros. Un día horrible, sufrido, que aún al recordarlo y mencionarlo me pone los pelos de punta. El día que estuvimos en el quinto partido y que en un lapso de 2 jugadas nos lo quitaron. México, por 6º mundial de forma consecutiva, eliminado en octavos de final. Qué difícil recuerdo. Qué asqueroso día. Recuperarse de esto parecía difícil y me parece que aún no se han recuperado, que todavía no se ha logrado dar la vuelta a lo que pasó en el 2014. Son muchos factores, pero aún seguimos recordándolo, aún seguimos lamentando, aún seguimos viviendo la memoria del qué hubiera pasado, del no era penal, de la queja, exactamente, no era penal. Queja. Los jugadores intentaron levantarse, se cambiaba de proyecto. Juan Carlos Osorio trajo unas cosas buenas. Gran técnico Juan Carlos Osorio. Unas interesantes, rotaciones, mejoría táctica, pero una derrota imperdonable. Ese 7-0. Surgieron caras nuevas como el Chucky, Salcedo, Edson o Gallardo, pero seguíamos siendo viudas del Piojo. Y así llegaba otra copa más, Rusia 2018. Que a Rusia 2018 fueron con Néstor Lorenzo, si no me equivoco. De esta edición solo hay un recuerdo positivo, el Día del Padre, el debut, el juego ante Alemania, el gol del Chucky, las atajadas de Paco Memo, como siempre, las lágrimas del Chícharo, los gritos de los aficionados, pero como ya es costumbre... Un gol que se gritó mucho en Argentina, ¿eh? De hecho, voy a ponerles este gol con relato de Mariano Clos. Miren esto, ¿eh? Gol de Lozano a Alemania Clos. Literalmente le dice, Chucky, pegale, mirá. Que vira, bien por Herrera de atrás, de frente saca Moreno, Chicharito que bien rebotó, la pelota va para Guardado, viene para Chicharito, mano a mano con Matén, si escapa es gol, se viene Chicharo, ahí está, pegale Chucky, no dudes, enganchó y está. Pegale Chucky, no dudes. De México, el Chucky Lozano lo hizo. No, se gritó mucho este gol porque este fue el primer partido de Alemania en el Mundial y después la final que nos ganó, sin ir más lejos. Y bueno, la verdad que fue clave esta victoria de México. Aparte fue una sorpresa total, nadie se lo esperaba. Increíble este partido. El aficionado se deja ir, se ilusiona fácilmente y creíamos que ya, que ahora sí, pues ahora y nunca. Es que sí, le ganar a la Alemania es un montón, amigo. Es cruel, pero es así. Se ganó también en el segundo ante los surcoreanos. Me acuerdo que de hecho hay un gol de Chicharito con asistencia de Lozano, le devolvió la jugada. Pero en el tercero, goleados por los suecos y tuvimos que sufrir como magdalenas para esperar la no victoria de Alemania. Es que eso sí fue insólito. ¿Por qué México perdió 3-0 contra Suecia, boludo? Para que se clasificaran. Gracias al señor Heung-min Son no permitieron el triunfo teutón y con esto apenitas clasificados y llega la 7ª eliminación. Brasil,
Brasil 2018. Si ya venían de desplegar un juego paupérrimo ante Suecia, ahora las esperanzas eran más que bajas. La canariña... No, buen equipo, boludo. No es que mitad de cancha para arriba. Héctor Herrera, Rafa Márquez, Andrés Guardado, Lozano, Chicharito, Carlos Vela. Bien, boludo. La cagaron con Suecia porque luego se tocaba un grupo mucho más fácil, ¿eh? Un camino más fácil. A Suecia le tocó unos octavos y unos cuartos accesibles, creo. Estaba urgida, necesitada y tenía 1, 2, 5, 10, 100 veces mejor plantilla que nosotros. Me recuerda un poco al de Argentina en Sudáfrica, y es que aquí ni las manos metieron. No hubo casi ilusión ni esperanza, simplemente eliminación. 2-0 y de regreso para sus casas. Afuera. La barrera seguía sin superarse. Y bueno, la última no quiero ni decirla, ni mencionarla, y es que solo recordarla me da coraje, me da asco. Y es que en esta, aunque se clasificó con facilidad al Mundial, fueron malísimos. Amigo, al Tata Martino en México lo odian. Es tremendo. ¿Por qué solamente culpa del Tata Martino? Amigo, dale, paren un poco. Perdió con Argentina, algo que pasa siempre. Después le ganó a Arabia Saudita, lo que Argentina no lo pudo hacer. Y bueno, y empató con Polonia, qué sé yo, amigo. 4 puntos hizo, bueno, puede pasar. El Tata Martino endiosado por Traidor le ponen. ciertos jugadores que no daban el ancho. Perdiendo siempre con Estados Unidos. Viéndose superados por Canadá. Ya no éramos ni el 1 ni el 2 de CONCACAF. Partido a partido los aficionados pedíamos la cabeza de Gerardo, que se fuera antes de la Copa. Él se la vivía en Argentina, no asistía a partidos en nuestro país, a los ¿En serio? entrenamientos, vacaciones por doquier. Esto es un montón. Cambios en la federación, pero nunca en el entrenador. Así llegamos a Qatar 2022, con las esperanzas más que bajas, con la duda incluso de si les alcanzaría para avanzar de grupos, pues esas dudas no eran descabelladas, eran realistas. Terrible el penal que tapa Memo Ochoa, Qué arquero mundialista Memo. Primer juego con Polonia, nada de nada. Y el único que apareció para los nuestros, el de siempre, Paco Memo. Ochoa le atajó un penal a Lewandowski. Fue por eso y solo por eso que no hubo derrota en el debut. Primer partido, empate. El segundo fue contra Argentina y en esta ocasión la escaloneta llegaba más que urgida de triunfo. Sí, boludo. Encima ese partido hasta el gol de Messi jugamos mal, no se pudo destrabar. Necesitaban ganar para avanzar. Y aunque les costó hacernos gol, de nada nos sirve si no hay puntos. 2-0 se perdía. Gol de Messi y de Enzo Fernández. Golazo. Así que 2 partidos, 0 victorias, 0 goles. Por primera vez en todo el video nos pasa algo así. Ya desde este momento era nuestra peor participación en muchas décadas, pero todavía quedaba algo de esperanza. Dependíamos de resultados, ganar y esperar diferencia goleadora, que ganara Argentina y ya saben, empezar a rezar, a cambiarle a la tele para ver cómo van los argentinos, cosas que simplemente no van, que no deben de ser. Ese día sí se le ganó, pero a Arabia, un golazazo de tiro libre de Luis Tremendo gol ese. Chávez y otro de Henry Martin. Faltaba uno del albiceleste o uno nuestro. Argentina que iba ganando 2-0, o sea, ya había hecho su parte. Pues ni uno ni otro. Llegó el gol, pero en contra. México 2, 1, Arabia Saudita. Me estás jodiendo. Y así se acababa la carrera, se acababa la constancia. México eliminado desde... No, de hecho en Argentina-Polonia, ese fue objetivamente el mejor partido de Argentina en ese mundial, contra Polonia. Lo paseó de principio a fin. 90 minutos siendo completamente superiores. Ahora, claro, cuando iba ganando Argentina 2-0, quedaban 20 minutos, a Polonia le servía perder 2-0, porque con ese resultado se clasificaba, y literalmente Polonia sabía que si iba a buscar un gol, Argentina le iba a meter 2 goles más. Entonces, no digo que arreglaron ese resultado, pero Argentina, que lo estaba pasando por arriba, aflojó un poquito de la recta final del partido. Y Polonia, que estaba perdiendo 2-0, estaba defendiéndose. Polonia iba 2-0 abajo y estaba metido atrás, boludo. Es una locura lo que pasó ese día. Qué locura, pero bueno, la realidad es que era para que hagan Argentina 3-4-0. Fue un partidazo. Bueno, Messi rompe un penal ese día también, sí señor. Fase de grupos. Fueron 7 mundiales seguidos. 7, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y tuvo que llegar el Tata. Tuvo que llegar la apatía de los jugadores. Para no pasar la fase de grupos. Tuvo que llegar la falta de carácter, la falta de huevos para terminar así, de regreso desde la primera instancia. Vergonzosa actuación, vergonzosa eliminación y lo peor de todo, vergonzoso cierre para este video. Fue un muy buen repaso en el que de las primeras... No, tremendo repaso. Voy a dejar el like. Voy a dejar el like porque ya vimos todas. Voy a dejar mi like. Muy buen video, chicos. Todas las eliminaciones de México en mundiales.
Muy buen video. Del 94 al 2022. Veremos cuál va a ser la 2026. Ojalá que llegue a cuarto de final. México merece llegar a cuarto de final. Ojalá que el público mexicano pueda disfrutar de unos cuartos de final que tan merecido lo tienen. De verdad. De verdad, chicos. ¡Viva México, güey! ¡Viva, viva, viva México! Estoy llorando de la risa. ¡Qué buen video, Dávora! No te puedes reír. La verdad que no te puedes reír, ¿eh? Me parece una terrible falta de respeto que te quieras reír de México siendo México un equipo y una selección que merece más de lo que tiene, ¿eh? Yo banco mucho a México, chicos, ¿eh? Yo banco mucho a México. Ahora sí, David, te pone por